Gracias te damos, Padre, porque sin ti nada somos y sin ti, Señor, nada podemos hacer. Aleluya. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque sin ti nada somos y sin ti nada podemos hacer. Háblanos directo al corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Sana a los enfermos, liberta a los cautivos, da apertura de cárceles, Señor, y sana principalmente las mentes y los corazones de nuestros hermanos y de las personas que van a escuchar tu palabra a través de YouTube, Señor, y de las redes sociales. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Adoramos tu santo y divino nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Santo Jesús. Santo Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Santo Dios. Mientras usted, los que nos están viendo por las redes sociales, va en busca de la Biblia, alabado sea Dios. Y de lo que estamos aquí vamos a ir abriendo la palabra del Señor en Génesis capítulo 5. Alabado sea Dios. Génesis capítulo 5. Aleluya. Santo es tu nombre, Jesús. Aleluya. Santo Dios. Gloria a Dios. Génesis capítulo 5. Y vamos a hablar, hermanos, de una persona que caminó con Dios. Amén. Vamos a traer la palabra que compartimos la semana pasada, el martes, en la iglesia central, allí donde tuvimos de visita a nuestro hermano pastor. Alabamos a Dios, estuvimos toda una semana allí con ellos. Amén. Compartiendo palabra, experiencia y también, hermano, aprendiendo de ellos y aprendiendo del Señor a través de su palabra. Amén. Y de las enseñanzas que ellos trajeron y que nuestros hermanos también hablaron. Amén. Gloria al Señor. La palabra del Señor está en Génesis capítulo 5, verso 18, alabado sea Dios, hasta el 24. Dice la palabra del Señor así en Génesis 5, 18, dice así: Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Señor, te damos gracias. Señor, no queremos repetir lo mismo, sino que queremos que tu palabra fluya, Dios mío, y que sea de bendición en el nombre de Jesús. Háblanos directo al corazón y revélanos los misterios encerrados a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a caminar por ella, a entenderla y a ponerla por obra en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Háblanos desde lo más profundo de tu corazón, Señor, a tu iglesia, en el nombre de Jesús y con la comunión de tu Espíritu Santo. Amén. Pueden tomar asiento. Gloria al Señor. Dice la Biblia que Jared, alabado sea Dios, vivió 62 años y engendró a Enoc. Enoc, hermano, fue el primer patriarca o el primer hombre de la fe, como lo dice en Hebreos. Dice que por la fe Enoc caminó con Dios y le fue traspuesto para no ver muerte. Es un símbolo, como decía allí en la iglesia central, amado, alabado sea Dios, ¿no? Que era un símbolo de la iglesia, era un símbolo del arrebatamiento de la iglesia. A su nombre sea la gloria. Y dice allí: y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas.
Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc. Y aquí habla de Enoc. Y vivió Enoc. Y vivió el hombre, si lo vamos a parafrasear, y vivió el hombre que caminó con Dios 65 años y engendró a Matusalén. Matusalén, hermano, fue el único hombre que vivió más sobre esta tierra. El hombre más viejo. Amén. Alabado sea Dios. Más longevo. Alabado sea Dios. Dice, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Ahora, vemos, hermanos, el primer punto que vemos acá, que dice que Enoc caminó con Dios. Que vivió 65 años y caminó y engendró a Matusalén. Y dice que después que engendró a Matusalén vivió 300 años, dice, y engendró hijos e hijas. Tuvieron muchos hijos después que engendró a Matusalén. Y dice que caminó con Dios, Enoc caminó 365 años, anduvo caminando Enoc con Dios y desapareció porque Dios lo traspuso. Porque Enoc caminó a una perfección delante de él, de una manera, hermano, que lo tuvo que traspasar porque este mundo no era digno de él. No era digno de él porque él amaba a Dios. Porque aquí la misma Biblia lo habla. Amaba a Dios. Era fiel a Dios. Obedecía a Dios en todo, aun cuando engendró hijos e hijas. Aun cuando él tenía que trabajar, él le fue fiel a Dios y engendró hijos e hijas y trabajó y caminó en este mundo en obediencia a Dios, en amistad con Dios. Y anduvo haciendo lo bueno y recto delante de Dios, porque era un varón justo, era un varón piadoso, era un varón que no lo dice la Biblia, pero quizás capaz que fue cuyo corazón era como corazón de Dios, como David. No lo dice la Biblia, pero tuvo que ser parecido, que el corazón de Enoc haya sido como el de David. Un corazón obediente, un corazón que amaba a Dios, un corazón que se había convertido a Dios de todo su corazón y de toda su fuerza y con toda su alma y con toda su mente. Porque para amar así, hermano, se tiene que haber entregado Enoc a Dios. De tal manera, se tuvo que haber consagrado a Dios de tal manera que caminó en perfección. Como le dijo a Abraham, anda Abraham delante de mí y sé perfecto. A su nombre sea la gloria. También el mismo Señor Jesucristo, cuando en el Sermón del Monte, alabado sea Dios, allí decía, alabado sea Dios, se lo voy a leer, gloria a Dios, en Mateo 5, gloria al Señor, santo y poderoso Dios, gloria a Dios, dice, gloria a Dios, Jesús y la ley, alabado sea Dios. Santo Dios, dice así, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Santo Dios, aleluya. Gloria a Dios. Y va a cumplir todo el Señor.
Jesús vino para cumplir la ley. Para mostrarle al mundo, para mostrarle a todo el mundo que había una sola persona que lo podía hacer, y ese era el Hijo de Dios, cumplir toda la palabra de Dios, pero se tenía que consagrar. Tenía que vivir de tal manera como vivía Enoc, que tenía que vivir consagrado a Dios, lleno del poder de Dios, para poder experimentar el poder de Dios y para poder cumplir toda la palabra. Tenía que vivir siempre lleno del Espíritu. De manera que quebrante, dice la palabra del Señor, que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado, alabado sea Dios, en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Por eso Cristo tuvo que venir a este mundo a poner por obra su palabra, la ley, a guardar la ley y también a enseñarla. Y él la enseñó, por eso es grande llamado a los cielos, porque era el Hijo de Dios, a su nombre sea la gloria. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. O sea que nosotros, la justicia que nosotros hagamos, tenemos que poner por obra la palabra de Dios, vivir por la fe y ponerla por obra, porque los fariseos dicen y no hacen. Gloria al Señor. Pero lo que le quería decir está aquí, en el capítulo 5, en el verso 48 dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Por eso Enoc caminó a tal perfección que Dios lo traspuso, que Dios lo arrebató de este mundo. Porque caminó en perfección. Porque no había ni un error, hermano, al caminar con Dios. Porque todo lo que Dios le mandaba para hacer, eso Enoc lo hacía, obedecía. Y además, alabado sea Dios, de tener una familia, de tener hijos e hijas, de tener de repente los mismos problemas que usted y yo. De repente de sanidad, de repente de, alabado sea Dios, algún quebranto de salud, o de repente no dice la Biblia, pero me lo imagino, que tendría que haber trabajado, que tendría que estar trabajando, alabado sea Dios, en algún lugar, o sea, siendo pastor o algo. Él caminó con Dios. Enoc, hermano, significa, alabado sea Dios, consagrado. A su nombre sea la gloria. Consagrado. Eso es lo que significa Enoc. A su nombre sea la gloria. Y consagrar significa dedicar, ofrecer a Dios por culto o voto a una persona o cosa. Eso es lo que significa, hermano, alabado sea Dios, consagrado, consagrar o consagrado. Dice, de edificar los romanos a sus emperadores o hacerles o concederles, dice, la apoteosis. O darle culto, honrarlo, más a un hombre que a Dios. Dice, erigir significa un monumento para perpetuar la memoria de una persona o suceso. Significa, hermano, que si el pueblo vio que hay muchas esculturas, a los próceres que supuestamente dieron la independencia de cada país, que le hacen una escultura, bueno, eso significa erigir. Consagran a ese hombre para rendirle culto y para darle homenaje a esa persona. Entonces los consagran. A su nombre sea la gloria. Dice, dar
fama, dice, hacer famoso a alguien. A su nombre sea la gloria. Dar fama o hacer famoso a alguien. Eso es lo que significa también consagrar. A su nombre sea la gloria. Por eso Enoc vivió una vida consagrada a Dios. ¿Se puede? Claro que se puede. Porque si los santos varones de Dios que están escritos aquí en la Biblia hicieron todo eso, ¿por qué nosotros en la actualidad no se puede? Se puede, sí. ¿Sabe, hermanos, que cuando nace un niño, hermano, hay personas que van y lo consagran al mismo diablo, que el Señor lo reprenda? Y los consagran de tal manera, hermano, hasta que igual que lo hacen un baño de sangre o lo dedican, hacen cualquier desastre, hermano. El Señor los reprenda, la obra de las tinieblas, en el nombre de Jesús. O cuando los apartados se apartan, hermano, de la iglesia, viven consagrados haciendo cosas que no tienen que hacer. Y no lo están haciendo para Dios, sino que lo están haciendo para el mismo diablo, que el Señor lo reprenda en nombre de Jesús. ¿Cómo estás caminando? ¿A la perfección como Enoc, que caminó con Dios? ¿Estás caminando con Dios, iglesia? ¿O estás caminando con el enemigo? El Señor lo reprenda en nombre de Jesús. Por eso, hermano, dice acá, caminó pues Enoc, el verso 24, y desapareció porque le llevó Dios. Génesis 5, 24. Entonces, ¿qué significa caminar? Caminar, hermano, significa andar de un lugar a otro. Seguir una cosa a su curso. O sea, que el río, hermano, cuando nace, sigue su curso hacia el mar o hacia al mar, sí, o al océano. A su nombre sea la gloria. Entonces dice, obrar de una manera que lleve a un fin. Recorrer a pie una distancia, ir de viaje, recorrer cierta distancia. Esto es lo que significa caminar, hermano. Y Enoc caminó con Dios toda su vida. Toda su vida Enoc caminó con Dios, guardando sus mandamientos. A su nombre sea la gloria. Amando a Dios por sobre todas las cosas. Y después Dios, hermano, estuvo con la presencia del Señor durante toda su vida, durante 365 años, estuvo caminando, estuvo haber caminado, y hay testimonio de que no caminó con Dios 365 años y engendró hijos e hijas, alabados a Dios, y llevó su vida natural y su vida normal como lleva cualquier mortal en esta tierra, pero lo único que se había consagrado de tal manera a Dios que solo le obedecía a Dios y él hacía lo que Dios le mandaba. A su nombre sea la gloria. Santo Jesús, aleluya. Es lo que la palabra de Dios dice. Es, hermano, lo que la gente no entiende, hermano, que no está caminando con Dios. Porque si obedecería a Dios, le demostraría que él camina con Dios y que está a su disposición y que estudia su palabra y que tiene comunión con Dios y que tiene amistad con Dios, que no solamente lo conoce con la letra, sino que en la intimidad conoce y anda con el Señor, porque con Dios tiene que caminar. Caminó Enoc, y también el creyente tiene que caminar con Dios durante toda su vida. Muchos se hacen los vivos, hermano. Dicen que caminan con Dios, dicen que están en obediencia a Dios, pero después no van a la iglesia, no congregan, ni leen la Biblia, y andan con todo el torso desnudo, mostrando la desnudez a todo el mundo, y dicen que son cristianos.
¿Cómo podemos caminar así, hermano, en desobediencia? Nuestra mente natural no puede entender todas estas cosas, por eso debemos de orar, por eso debemos de clamar a Dios, por eso debemos le tenemos que decir a Dios que Él nos revele los misterios que están encerrados a través de su palabra. Caminar significa que no caminó, que Él se levantaba y salía hacia afuera, pero Él no lo hacía solo porque invitaba al Espíritu Santo de Dios o invitaba a Dios para que lo siguiera o para Él ir detrás de Él. Por eso caminó con Dios, caminó en obediencia, caminó, hermano, alabado sea Dios, como dice acá, alabado sea Dios, santo Dios, aleluya. Que tenía una amistad con Dios, que tenía intimidad con Dios, que amaba a Dios por sobre todas las cosas. Y eso es lo que significa, hermano, caminar con Dios. Así como nosotros caminamos, a veces yo camino con mi esposa, que ella me conoce, y yo la conozco a ella, o tratamos de conocernos mutuamente, pero caminamos en amistad, conversamos, nos reímos, lloramos, compartimos todo. ¿Por qué? Porque hay intimidad, porque ya no somos dos, sino somos una sola carne, hay intimidad. Si tenemos que ir a un lugar, vamos, pero también le pedimos a Dios que nos acompañe y que nos proteja y que nos resguarde de todo peligro. Porque si hoy no le hubiésemos pedido la dirección al Señor, no hubiésemos orado, hermano, para que Él fuera con nosotros. Un camión, hermano, en la esquina, el camión doblaba y tuvo que frenar porque no nos vio. Hubiese sido otro cuento, hermano. O quizás no hubiésemos estado aquí predicando hoy. O sea que Dios nos resguarda, hermano, de todo peligro. Y el enemigo salió a hacer la guerra y anda, dice, como león rugiente buscando a quien devorar. Que el Señor lo reprenda en nombre de Jesús. Porque no nos van a intimidar. Si es necesario, caminaremos con Dios. Si es necesario, nos consagraremos a Dios. Pero consagrarse o consagrarnos a Dios significa, hermano, renunciar a todo lo que nosotros poseemos, a todo lo que se posee en esta tierra, a todas las cosas terrenales, para buscar solamente la presencia de Dios divino y hacer su voluntad y su voluntad, hermano, y lo que dice su palabra. Hoy en día son muy pocos los que lo hacen. Si vamos al capítulo 6 de Génesis, en el verso 9, dice, estas son las generaciones de Noé. Noé fue descendiente de Enoc, porque era de la misma familia de los descendientes de Adán. Lo dice allí en el capítulo 5 cuando empieza, alabado sea Dios. Santo divino nombre Jesús. Aleluya. Dice, y estas son las generaciones de Noé. Noé, varón que justo. Ahora, Noé era un varón justo. ¿Por qué? Porque era un varón. Porque Dios anda buscando varones justos, que hagan su obra. Que sean justos. Justo lo que Dios necesita, que sea usted, que sea yo, pero que seamos justos. Esa persona que Dios anda buscando para hacer su voluntad y para cumplir su palabra. Dice que era justo, era lo que necesitaba. Un varón que fuera perfecto en sus generaciones. Necesitaba un varón, alabado sea Dios, para llevar el plan divino, para hacer el arca y salvar a esas 8 personas y a los animales que Dios escogió. Y que predicara 120 años
mientras se construía el arca, predicó para que se arrepintieran y empezaran a buscar de Dios. Y dice que cuando vino el diluvio solamente 8 personas, Noé, su esposa, Cam, Jafet y Set, fueron los 3 hijos más las 3 esposas de sus hijos. Fueron 8 personas que se salvaron cuando llegó el diluvio. Más los animales que Dios escogió y llamó y llevó hacia el arca. Pero Noé dice que era varón justo. Era perfecto en sus generaciones. ¿Por qué era perfecto? Porque las generaciones anteriores a Noé, todos habían caminado con Dios. Uno de una manera, otro de otra, pero todos habían invocado a su nombre. A su nombre sea la gloria. Dice que con Dios caminó ¿qué? Noé. ¿Y Noé qué era? Era un pregonero de justicia. Noé caminaba y caminó mientras cortaban los árboles para llevarlo y hacer el arca. Él predicaba a las generaciones que estaban allí, que comían, bebían, se daban en casamiento, hacían cualquier clase de maldad. Por eso dice la Biblia que como los días de Noé y como Sodoma y Gomorra iban a ser en estos tiempos. La maldad se iba a multiplicar, no afuera, porque la maldad afuera, hermano, está impresionante, sino dentro del camino del Señor, sino dentro de la iglesia, hermano, vamos a encontrar todas esas maldades. Señor los reprenda en nombre de Jesús, para poder entender y comprender todo esto. Pero Noé era un varón perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y en el último verso de ese mismo capítulo dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. O sea que Noé era obediente a Dios. Ahora digo yo, la iglesia, ¿le es obediente? Cuando Dios nos manda a orar, Dios nos manda a ayunar, cuando Dios nos manda, alabarse a Dios, a venir a congregar. Después decimos que estamos llenos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo no te va a decir, no te va a redarguir que tienes que congregarte. Porque si no, nos estamos secando. No vamos a prender fuego. Ya nos damos ese calor que realmente tenemos que dar. A su nombre sea la gloria. Santo Dios, aleluya. Noé se consagró a Dios porque caminó con Dios, así como lo hizo su antepasado Enoc. A su nombre sea la gloria. Santo Dios. Aleluya. Gloria a Dios. En Segunda de Reyes, gloria a Dios, capítulo 23. Alabado sea Dios. Josías, hermano, fue un rey que amó de tal manera a Dios. A su nombre sea la gloria. Y él se consagró, él y todo el pueblo que con él estaba allí. Él se consagró, se dedicó a él para poner por obra todo lo que mandaba el Señor. Y todo el pueblo lo confirmó. Y lo pusieron por obra, hermano. Y en los tiempos de Josías, el rey, Josías cumplió todo lo dicho por los profetas anteriores. Que iba a venir un varón temeroso de Dios, que iba a barrer y que iba a quemar todos los huesos de los profetas y los falsos profetas. Y que iba a raer el culto a los Baal durante todo el territorio de Israel. Y lo cumplió porque se convirtió Josías de tal manera, hermano,
que le fue obediente a Dios. Porque cuando hallaron el libro, hermano, el libro, la palabra de Dios, allí en el templo, él escuchó, hermano. Escuchó. A los 18 años, tenía 18 años, hermano, cuando el rey Josías le leyeron la palabra de Dios y le leyeron, hermano, todas las cosas que iban a venir caos, iba a venir, hermano, porque la ira de Dios sobre el pueblo de Israel, porque el pueblo de Dios había hecho lo malo, se había corrompido de tal manera como el pueblo de Israel, Judá se había corrompido de tal manera como el pueblo de Israel, que se habían vendido a hacer lo malo. Habían dejado el culto del Señor por ir atrás de dioses ajenos. Dice que cuando oyó todo esto, le fue a los sacerdotes allí, a los escribas, vayan y consulten a Dios por mí, a ver si van a venir todos estos juicios en mis días o no. Y dice que el profeta, cuando fueron a consultarlo, el profeta le dijo, como su Señor se humilló ante mi presencia y rasgó su corazón al escuchar mis palabras, no traeré este mal que pienso hacerle a mi pueblo en los días de él. A su nombre sea la gloria. Vemos la misericordia de Dios ahí puesta. Nada más que porque el rey se pungió de corazón y decidió consagrarse a Dios, a él, para poner por obra todo lo que decía la palabra del Señor. Se arrepintió. Un joven de 18 años se arrepintió y estaba al frente de un pueblo. Dice 2 de Reyes 23. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. A su nombre sea la gloria. Dice que Josías subió el rey a la casa de Dios, subió, alabado sea Dios, subió a congregarse con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes, dice, y los profetas, y con todo el pueblo, dice, desde el más chico hasta el más grande. Todos se habían reunido para adorar a Dios y también para escuchar sus palabras. ¿Dónde se habían congregado? Qué raro, hermano, porque hoy cuando se le ofrece un culto, hermano, al Señor, los niños están por un lado escribiendo, pintando, jugando. Y acá dice que desde el más chico hasta el más grande se reunieron todos en la casa de Dios para escuchar lo que dice la Biblia. Y leyó, dice, y oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Dios. Leyeron todo el libro. No leyeron parte, leyeron todo el libro, lo que habían hallado de parte de Dios. Me imagino las horas que habrán estado leyendo el libro. Y poniéndose el rey en pie, junto a la columna, ¿hizo qué? Hizo pacto, hizo un voto. Le prometió a Dios. Eso es hacer un voto. Eso es hacer un pacto con Dios. ¿Y usted qué le ha prometido a Dios, hermano? ¿Usted le pidió algo a Dios? Y después cuando le pidió algo, si tú me lo das, Señor, yo te prometo hacer esto. Yo te prometo hacer lo otro. ¿Usted lo hizo? ¿Usted cumplió con ese voto que le profirió con sus palabras? Porque en Eclesiastés dice, cuando entres a la casa de Jehová, guarda tu boca y tu pie de hacer un voto a la ligera, de hacer pacto a la ligera con Dios. Así que tenemos que tener cuidado de lo que le prometemos a Dios si no lo cumplimos. ¿Y cuánta gente le ha prometido a Dios cosas que no lo ha cumplido? Señor, si me sanas, te seguiré. Vino la sanidad,
¿Y dónde estaba el que le prometió seguirlo? Haciendo miles de dramas dentro de la iglesia, haciendo miles de dramas afuera, haciendo de tropiezo para los que están entrando a la iglesia. Señor los reprenda a todos esos demonios, hermano. Buscamos a veces la sanidad, buscamos los milagros, buscamos las dádivas, pero no lo buscamos a Dios en serio. Así no podemos ser arrebatados juntamente con los aires, juntamente con Dios, cuando Él venga a buscar a su iglesia. Dice que hizo pacto el rey Josías. Dice, delante de Jehová. ¿Y cuántas personas hay, hermanos, que vienen a la iglesia, están delante de la presencia del Espíritu Santo y delante del Dios Todopoderoso y le hacen pacto y se olvidan de que le prometieron no a la iglesia, ni al pastor, ni a fulano, ni a mengano, sino que se lo prometieron a Dios divino? Y Dios tiene oídos para oír y ojos para ver. Y sabe que cuando estemos nosotros en aquel día, dice que Dios está reservado una vez y para siempre la muerte del hombre, y después viene juicio. Y cuando nos presentemos delante de Dios, ahí, hermano, ahí se va a acordar el Señor del pacto que nosotros le prometimos a Él, que nosotros no lo hicimos. Y nos gozamos y alegramos cuando nos dicen, qué lindo escuchar al Señor, ¿no? En lo poco y en lo mucho has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo tu Señor. Qué bueno, y todo el mundo dice amén. Pero realmente le prometiste a Dios, lo que le prometiste a Dios, lo cumpliste, lo pusiste por obra. Porque cuando nosotros proferimos algo, cuando nosotros le prometemos algo a Dios, tenemos que cumplirlo. No podemos tardar en cumplirlo. A su nombre sea la gloria. Porque Dios no va a tomar por inocente al que es culpable. Y poniéndose el rey de en pie junto a la columna, dice, hizo pacto delante de Jehová, de que irían, de que caminarían en pos de Dios, que irían tras Dios, que caminarían bajo los mandamientos de Dios, obedeciendo a Dios. Lo mismo que el pueblo de Dios hoy, ¿no? Que obedece la palabra del Señor. A su nombre sea la gloria. Y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que están escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. ¿Usted está cumpliendo las palabras que están escritas en este libro? Estamos hablando del Nuevo Testamento, ¿no? Lo estamos haciendo, lo estamos poniendo por obra. Estamos teniendo intimidad, cuando estamos a solas con Dios, estamos teniendo intimidad con Dios. Significa, hermano, que estamos orando a Dios en intimidad, buscando en su palabra. Que el Señor nos ayude, hermano, a poder entender y a poder comprender, hermano, lo que es caminar con Dios. A su nombre sea la gloria. Santo y poderoso Dios. Y en Apocalipsis, Santo Dios. Capítulo 3. Santo Jesús. En el verso 4 dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Lo que le dice el Señor a los de Sardis, pero no le dice a todos, sino que van a decir, dice, pero tienes unas pocas personas. No tienes a muchas, no son todas las que dicen ser cristianos que se van a venir conmigo a caminar en el cielo. No, tienes unas pocas personas en
en Sardis que no han manchado su vestidura, que no se han contaminado. Y andarán conmigo en vestidura blanca. ¿Porque qué? Porque son dignas. Dignas de ser arrebatadas y dignas de estar en el cielo. Porque han caminado en perfección y van de poder en poder, porque ellos van a ver a Dios en Sión, como lo dice su palabra. Pero miren lo que dice Dios a la iglesia. Escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras. Ahora sí que Dios conoce o no conoce. Si tú no te estás congregando, Dios te conoce que estás congregando y que no estás congregando. Dios conoce todo nuestro trabajo. Si realmente estamos obedeciendo a Dios o no lo estamos. Porque dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. A su nombre sea la gloria. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Muerto espiritual. Porque tú dices, a su nombre sea la gloria, que tienes nombres, dice, de que vives y estás muerto. Muertos en delito y pecado. Muertos sin alabar a Dios. Frío. Y las tinieblas te están avanzando. Y las tinieblas te están agarrando. Sé vigilante, dice. Ahora no dice sean vigilantes, dice sé vigilante. Y le está hablando personal a la iglesia. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. ¿Y cuántas cosas están para morir? Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. ¿Vio que hay que arrepentirse? Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Porque va a venir de repente la catástrofe, si no nos arrepentimos. Por eso dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado su vestidura y andarán conmigo en vestidura blanca porque son dignas. A el que venciere, o sea que hay que vencer, será vestido de vestidura blanca y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora el Espíritu Santo es el que está hablando acá a la iglesia de Dios. A la iglesia que se tiene que arrepentir. A la iglesia que dice que vive pero está muerta. Tenemos que ser vigilantes y afirmar las cosas que se están por morir. Porque no, el Señor no nos ha hallado perfecto delante de Él. Qué bueno es el Señor, hermano, porque Dios manda su palabra. Manda para que nos arrepintamos. Y por último, hermano, vamos a abrir el libro de Hebreos. Santo Dios, aleluya. Capítulo 11, en los héroes de la fe. Donde habla de Enoc, en el verso 5, dice, por la fe Enoc, o sea, por haberle creído a Dios, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque le traspuso Dios, y antes que fuese tuvo testimonio de haber que agradado a Dios. ¿Usted qué testimonio está dando delante de Dios? ¿Le está agradando la vida que está llevando? Porque no, por la fe dice, por la fe fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque Dios le traspuso, Dios lo llevó a la voz de Dios al paraíso. Dios lo llevó a su presencia.
Por lo cual dice, alcanzó testimonio. ¿Su testimonio alcanza para ser arrebatado? ¿O no? Porque Cristo está a las puertas. Cristo está a las puertas. Y viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Viene a buscar una iglesia consagrada a Dios, que camine con Él en amistad, en amor y en obediencia a su palabra. Que cumpla y guarde sus mandamientos, que camine con Dios. Que ande para cualquier lado que usted vaya, pero que vaya en obediencia a Dios y caminando con Dios. A su nombre sea la gloria. Dice, antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. La vida que usted está llevando, ¿le agradará a Dios? ¿Le agradará a Dios cómo usted se presenta delante de Dios a darle ese culto racional? Fíjese por un momentito en Romanos 12, verso 1, dice, así que, hermanos, os ruego, dice, por la misericordia de Dios, 12:1 de Romanos. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea que lo que yo le estoy dando a Dios sea mi culto racional y sea el caminar con Dios, mi culto racional de cada día. Que me consagre a Dios todos los días de mi vida, de aquí hasta que Él venga. Porque sin obediencia, hermano, nadie puede ver al Señor. Y sin santidad nadie verá al Señor. Esos son otros de los puntos, hermanos, que vamos a empezar a tocar. La santidad. Pero vemos en Hebreos allí 11:5 dice que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Yo saqué un apunte, hermano, alabanza a Dios. Dice Hebreos 11:5, nos dice el fundamento de andar de Enoc con Dios. Es la base. Dice que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Este hermano dice y puso en las notas que después de los versículos, dice, no se puede caminar con Dios o agradar a Dios apartados de la fe. Usted en el mundo no puede agradar a Dios, hermano. Usted lejos de la iglesia y lejos de los hermanos no puede agradar a Dios, o sea que no está caminando en fe, está caminando en oposición, en incredulidad. Dice, no se puede caminar con Dios o agradar a Dios apartado de la fe. Si los hombres caminan contrario a Dios, Él no caminará con ellos, sino contrario a ellos. Caminar juntos implica amistad, intimidad, amor, y esto no existe entre Dios y un alma a menos que sea aceptable ante el Señor. Estas palabras, hermano, lo escribió Spurgeon, el evangelista. O sea que si yo ando en oposición a Dios, haciendo lo que yo quiero, diciendo lo que yo quiero, Dios se va a poner en contra mío, no a favor mío. Por más que yo diga que Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Pero si yo no hago su voluntad, no puedo agradar a Dios. Si yo no me congrego, Dios no puede bendecirme, porque yo voy en contra de lo que dice el Señor a través de su palabra. Voy en contra de lo que dice el Espíritu Santo a la iglesia. Y voy a andar en oposición a Dios, y voy a andar en oposición a lo que dice la Biblia. Voy a andar caminando sin Dios y voy a ir en contra de lo que Él manda. Y me lo pongo en vez de amigo,
me lo voy a poner de enemigo, porque Él va a pelear contra mí si yo no obedezco su palabra. Por eso muchas cosas, hermano. ¿Cuántas cosas hoy se le están rompiendo? ¿Cuántas cosas están sucediendo en su vida, en su familia, en su hogar, en la ciudad o en el país? ¿Cuántas muertes han ocurrido desde el primero de año ahora? No sé, hermano, las personas que han muerto, si eran cristianas o no, pero me imagino que la mayoría de ellos, hermano, o todos, participaron de las fiestas paganas del 25 y del 1, y también del 6 de enero. Son fiestas paganas que la iglesia no puede festejar ni hacer lo que el mundo hace, hermano. Yo recuerdo un testimonio, hermano, antes de que una advertencia de parte de Dios, que lo que hacían y practicaban o lo que festejaban esa fiesta, hermano, no iba a ser un año muy agradable para ellos. Porque esa fiesta no lo avala Dios, no está Dios ahí en esa fiesta. Que el Señor tenga misericordia, hermano, de todos nosotros y de todos ustedes. Y que el Señor tenga misericordia y podamos arrepentirnos, hermano, de todo corazón y vivir una vida consagrada a Dios y caminar con Dios como caminó Enoc. Se puede. Porque Cristo, hermano, a través del Evangelio y a través de las cartas paulinas, hermano, nos dejó la llave para poder caminar bien con Dios y en obediencia a Dios. En oración, en ayuno y convirtiéndonos de nuestros malos caminos. E ir en contra de la corriente, no a favor de la corriente. Porque el mundo va hacia una dirección. Y esa dirección, y el fin de esa dirección, hermano, es para el lago de fuego donde nunca se apaga y nunca deja de arder. Va corriendo hacia el infierno. Esa es, y si nosotros seguimos la corriente de este mundo, nuestro fin va a ser fin de muerte, separado de Dios y yéndonos derecho para el infierno. Que el Señor los reprenda en nombre de Jesús, esos demonios. Por eso, hermano, la palabra de advertencia para la iglesia. Arrepintámonos y hagamos fruto digno de arrepentimiento. Y déjese de bobada y de bobería y empecemos a buscar de Dios. Para tenerlo a Dios a nuestro favor, no en contra, sino a nuestro favor. Que el Señor los continúe bendiciendo. Y que el Señor tenga misericordia de nosotros. 099-843-614 es mi número de teléfono. Si quiere que te vayamos a visitar, si es de la zona, eres de la zona aquí de Cardona, zona aledaña. Y si no, estamos en Facebook por mi nombre, Juan Danilo Oroná. O Leticia Palma, que es mi esposa. O Mauro Zapaterra, que es nuestro pastor. Pídele amistad y allí va a tener todas nuestras prédicas y también la prédica de él. Que podamos, hermano, arrepentirnos. Y que en este año que comienza, hermano, podamos caminar de tal manera con Dios que si viene Cristo, seamos arrebatados juntamente con Él. Por eso tenemos que caminar en obediencia. Y que el Espíritu Santo, hermano, nos dé convicción en nuestro corazón cómo estamos caminando delante de Él. Que el Señor los continúe bendiciendo.